Buenos días a todos los hermanos que participáis de la gracia de Germen de Jesé o a los que por primera vez os unís a ella. Vamos a ver un vídeo que está dedicado a explicar cómo un conjunto de 20 o 30 familias pueden trasladarse de vivir en la ciudad a vivir en un pueblo germen. De ahí la palabra éxodo. Vamos a dar una serie de etapas o de hitos para ir haciendo esto poco a poco. Nada impide hacerlo de forma bíblica. Lo que pasa es que no parece que sea esta la forma que está adaptada a los tiempos y al hombre de hoy. De forma bíblica quiero decir que las 20 o 30 familias podían quedar un día, por ejemplo, de la Puerta del Sol, hacer una caravana con toda su mudanza hecha y tirar para el germen. Se cierran todas las casas, la llave te la llevas, la pones en una vitrina como un recuerdo para lo que Dios diga y empiezas una nueva vida. Pero vamos, como digo, no parece ser que esta forma sea adaptada a los tiempos de hoy ni al hombre que conocemos. Por eso hay que explicar en qué hitos se puede hacer esto. Aquí tenéis el índice, ¿no?, que explica los hitos. Primero vamos a explicar qué es esto de éxodo y vamos a comentar una palabra, y ya os diré quién la ha dicho, que dice así: quien no cree en los milagros no es realista. Ahora os diré quién la pronunció. La segunda cosa que vamos a tratar es el primer hito del éxodo, que es la construcción en estrella de las casas familiares en torno a la casa de oración y las zonas comunes. El segundo hito es la ocupación de estas casas como segundas viviendas y la relación con encuentros familiares, que tienen lugar los fines de semana. El tercer hito es la creación de una serie de empresas donde ya se puede empezar a trabajar allí. El cuarto hito es la creación de un colegio, digo colegio, pero también incluye guardería, con unas características propias que ahora veremos. El sexto, la creación de un consultorio médico que se puede hacer en paralelo. Y el séptimo, cómo se van creando las comunidades cristianas que van a ser el fundamento del pueblo germen, que de ahora en adelante vamos a llamar pueblo-comunidad, pero todos entendéis lo que significa la palabra pueblo germen. Ya lo vimos en el vídeo de presentación del proyecto. Muy bien, pues como siempre antes de empezar hacemos una oración y decimos así: Padre, yo te alabo y te bendigo porque tú has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los sencillos de corazón. Sí, Padre, porque a ti te ha parecido bien. Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues vamos allá. Bueno, ahí tenéis la frase que dice así: quien no cree en los milagros no es realista. Esta frase es de David Ben Gurión, que fue el fundador del Estado de Israel y el primer ministro israelí. Fue el primer ministro que fue primer ministro en Israel, recién creado el Estado de Israel. Bueno, os comento un poquito en qué contexto la pronunció. Los judíos empezaron a emigrar a Palestina, para la Palestina británica, desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta 1948, que es cuando se declara el Estado de Israel. En todo ese tiempo fueron preparando la red económica, social, política, médica, financiera, militar, para crear el Estado. Hay un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén que dice que, a diferencia de lo que pensamos ahora, que primero se crea la nación y luego el Estado, Israel lo hizo al revés. Primero creó el Estado dentro de la ocupación británica, es decir, todo lo que se necesitaba para crear el Estado, y luego, cuando ya
cogieron y las Naciones Unidas reconoció aquella parte de Palestina, pues formaron la nación. Pero todas las estructuras del Estado estaban hechas. De ahí que luego, cuando surge la guerra con los palestinos, pues la ganaran por simple modernidad. Bueno, pues mientras estaban construyendo esto, que fue un proceso que duró unos 70 años, la pregunta es, ¿para qué hacemos esto, no? Porque lo estamos haciendo en tierra ajena, en tierra británica. Aquí hay otra gente que no es judía. ¿A dónde va a parar esto? ¿Y quién nos va a garantizar que vamos a tener un Estado y una nación y un territorio? Si eso va a depender siempre de terceros. Aquello parece un milagro, ¿no? Entonces David Ben-Gurión nunca negó que fuera un milagro, pero dijo, quien no cree en los milagros no es realista. Quiere decir que los milagros forman parte de la realidad, tanto como las cosas cotidianas. Son tan reales como las cosas cotidianas. ¿La frecuencia a la que ocurren? Bueno, pues eso dependerá de los ojos que tengamos, ¿no? Pero un milagro es algo real. O sea, un milagro no es una fantasía. Por eso se llama milagro, ¿no? Y entonces dice que quien no cree en los milagros no es realista. Quiere decir que está fuera de la realidad, porque los milagros están en la realidad, forman parte de la realidad y forman parte de con lo que convivimos. Y con esta filosofía, pues la filosofía de ser una persona realista, me viene a la mente esa frase de eres un pesimista, y dice no, no soy pesimista, soy realista. Bueno, pues aquí para Ben-Gurión la forma de ser realista era creer en los milagros. Y quien no crea en los milagros, pues está fuera de la realidad. Esta está en el aeropuerto, esta frase está en el aeropuerto, creo que de Tel Aviv. Está escrita en el aeropuerto de Tel Aviv. Bueno, seguimos. Bueno, pues esto ya lo conocéis de antes, ¿no? Ya vimos que la pedagogía de Dios, referente a las 3 líneas proféticas en las cuales se articula el tercer milenio, pues la primera ha sido la nueva evangelización, por cuestiones pedagógicas. Esto ya lo tratamos en el vídeo de presentación del proyecto. Y esta primera línea pedagógica daba lugar a la segunda, que era la nueva civilización. Es decir, la nueva evangelización era la precursora de la nueva civilización. Y como ya vimos, y esto recordar, pues esta nueva civilización se construía a base de pequeños pueblos gérmenes. No a base de grandes ciudades, sino a base de gérmenes. Y la encarnación de estos gérmenes pues eran pequeños pueblos rurales. De aquí en adelante, en vez de la expresión pueblo germen, usaremos pueblo-comunidad. Pero siempre que hablemos de pueblo-comunidad, pues se refiere a esto, a pueblo-germen. Bueno, pues como vemos, estos pueblos gérmenes o estos pueblos-comunidad son una profecía y también parecen un sueño. A día de hoy, pues pueden ser un sueño, ¿no? Porque si estamos hablando de una nueva civilización, ¡buah! A saber cuándo empieza, cuándo acaba, cuál es el momento de salida, porque generalmente las civilizaciones no empiezan un día y acaban otro, siempre hay una línea difuminada donde desaparece una y empieza la otra, ¿no? Salvo grandes desgracias, ¿no? Pues si pensáis en el Imperio Romano, hasta que se transformó en una sociedad feudal, bueno, pues ahí hubo una transición, ¿no? Se dice que el Imperio Romano cayó poco a poco y interiormente, no lo invadieron y desapareció, sino que los pueblos bárbaros entraron allí, empezaron a vivir de otra manera y todo aquello se fue al carajo. Bueno, pues como decimos, esto es una profecía y a la vez alguien puede pensar que es un sueño, ¿no? Vamos a conceder que es un sueño, ¿no? Bueno, pues entonces ahora el siguiente paso es ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues la palabra que transforma una profecía en una profecía cumplida. Las profecías están para cumplirse, ¿no? Y un sueño en un sueño hecho realidad es esta palabra que vamos a ver ahora y que une las dos cosas. Esta palabra es éxodo. Ahora la explicaremos. Bueno, pues esta palabra hace que la profecía se cumpla y el sueño se haga realidad, de tal forma que las dos cosas se unan en una sola.
La profecía sigue siendo profecía, incluso cuando está cumplida, y el sueño hecho realidad tampoco deja de ser sueño, solo que ahora es real, pero quien lo vive parece que quien lo vive sueña. Sueña, ¿por qué? Porque está viviendo una realidad que para él supera sus cánones de felicidad. En ese sentido, sigue siendo sueño. Bueno, pues todo eso, resumido y unido en una síntesis, se llama éxodo. Ya lo vamos a ver. Bueno, ahora se entiende mejor el encabezado. Éxodo, un sueño real. Real porque se está hablando de una realidad. Sueño porque esta realidad supera tus cánones de felicidad y mientras la vives estás soñando. Lo cual no quiere decir que estés fantaseando. Sueñas porque tu felicidad pues se ha desbordado. Y éxodo porque este sueño real empieza a vivirse tan pronto empiezas a comenzar la experiencia del éxodo. Esto es lo que quiere decir encabezado. Éxodo, un sueño real. Muy bien. Bueno, pues ¿cómo se puede realizar esto? Partimos de un hecho, y es que es muy difícil que un conjunto de familias puedan dejar su vida en las ciudades de un golpe e irse a vivir a un pueblo germen, un pueblo comunidad, sin dar alternativa a un conjunto de necesidades vitales. Digo que es muy difícil, no es que sea imposible hacerlo de forma bíblica, dejar Egipto e irse a la tierra de promisión sin saber dónde está, ni cómo se va a vivir, ¿no? Bueno, pues esto se puede hacer, pero no parece que esté adaptado al hombre de hoy. Por necesidades vitales podemos mencionar dos. Además de los trabajos que se necesitan para vivir, las familias tienen que dar una alternativa a los colegios y a la educación de sus hijos. Lo de los trabajos hay quien puede decir, bueno, esto yo lo arreglo con un madrugón. Me voy a vivir al pueblo, me levanto muy prontito, voy a vivir a la ciudad y cuando acabe vuelvo al pueblo. Pasaré menos tiempo con mis hijos, pero ya nos repartiremos el tiempo entre mi mujer y yo. Vale, es una opción, pero no es lo que se pretende. De cualquier forma, la segunda necesidad es mucho más crítica, porque ninguna familia se va a mudar o va a trasladar su residencia a un pueblo si no hay una alternativa escolar y si esa alternativa escolar es un conducto adecuado para educar a sus hijos como los quiere educar. Ninguna familia va a sacrificar esto, diciendo, bueno, pues si a mí no me garantizan que yo quiero que mis hijos van a recibir la educación que yo deseo, pues yo no me muevo donde estoy. Por lo menos yo no tengo hijos, pero si los tuviese, esto me lo pensaría muy mucho, ¿no? Bueno, por este motivo hay que planificar la migración en una serie de hitos que permitan hacer esto de forma escalonada. Bueno, estos hitos deben ser tales, que respeten el proceso de cada familia. Es decir, no se puede obligar a una familia a cambiar de residencia si eso daña su propia convivencia. Eso no se puede hacer. Las familias están en un proceso que hay que respetar. Pero al mismo tiempo deben permitir avanzar al conjunto del pueblo-comunidad. Es decir, nada gana una familia si teniendo todo colocadito se vaya a vivir, pero se vaya a vivir ella sola. Y si hablamos de un conjunto de 20 o 30, las otras 19 o las otras 29 se quedan en la ciudad. El resultado es que se ha comprado un chalet en Villalpardillo. Bueno, pues familias que se han comprado chalets en Villalpardillos ha habido y habrá muchas. Pero eso no es un éxodo. De ahí la palabra éxodo, ¿no? Por eso afirmamos, puesto que ninguna familia puede hacer esto sola, de ahí el nombre éxodo. Es decir, una familia allí perdida, pues no va a vivir nada de lo que se pretende vivir, ni va a construir ninguna civilización. Ya que hemos dicho que esto se construye a base de gérmenes. Bueno, pues ¿cuáles son los hitos? Pues vamos a ver aquí el primero. El primero es la construcción en estrella de las casas familiares en torno a la casa de oración y las zonas comunes. De la casa de oración y las zonas comunes ya hemos hablado, pues vamos a mencionar un poquito lo que es la construcción en estrella de las casas familiares. Cada familia vive en una casa con su parcela de aproximadamente 1 hectárea, donde puede cultivar, hacer un jardín o lo que le plazca. Representándolo gráficamente, pues lo que pasaría sería esto de aquí. ¿Veis? Está la casa de oración, que es el alma del pueblo o comunidad, una serie de zonas comunes, que están representadas ahí por las salas de la casa de oración, lo que se llamaba en el lenguaje de la Edad Media los claustros,
que se extienden por los brazos de la cruz, que es la casa de oración, y luego en torno están las familias con su tierra propia. De tal forma que, al tiempo que hay vida comunitaria propia del pueblo-comunidad como tal, cada familia tiene su independencia y entorno vital para tener su vida propia. Es decir, no está todo el mundo revuelto. Esto no es un kibutz, ¿no? Bueno, el segundo hito es la ocupación de segundas viviendas y los encuentros familiares. Bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Pues la ocupación de la mayoría de las familias de estas casas sería la de una segunda vivienda. La mayoría de las familias solamente reside allí pues fines de semana y periodos de vacaciones. O sea que la gente va y viene allí de forma temporal. Pero en todo este movimiento de personas hay una constante. Y es que todos los fines de semana hay un encuentro de familias. Y lo hay llueva o truene. Llueva, truene, granizo, haya un vendaval, siempre se convoca. Venga quien venga, sean muchos o pocos. Basta con que sean 2 o más, como dice el Evangelio. Y entonces aquí hay una constante y una referencia para todos, sin menoscabo de que cada uno se vaya adaptando progresivamente a su nueva residencia. El siguiente hito es este. Bueno, perdón, antes de pasar al siguiente hito vamos a explicar qué se hace en un encuentro de familias. Bueno, pues hay tiempo de oración, hay tiempo de enseñanza, hay tiempo para convivir, hay tiempo para el ocio y sobre todo hay una Eucaristía común para todos y tiempos de adoración. ¿Cuánto duran? Pues de mediodía a un día, preferentemente un día, ya que quedarse a comer allí pues une a las personas. El hecho de compartir la mesa pues también une a las personas. Y otra pregunta, si se puede invitar a otras familias que no vivan en la aldea comunidad, en el pueblo comunidad. Pues claro que sí. Son encuentros familiares abiertos. Habrá gente que contacte con la experiencia del germen en esos encuentros familiares y que hasta entonces no haya tenido ninguna referencia. Siguiente hito, la creación de empresas en los lugares comunes del pueblo comunidad. En el pueblo comunidad organizado en Estrella se crean empresas localizadas en la zona común. Una primera parte de los miembros del pueblo comunidad trabajarán en estas empresas y por tanto ya residirán allí un mínimo de 8 horas, 5 días a la semana. Quiere decir que ya el pueblo comunidad empezará a tener una población estable. Otra parte de las 20 o 30 familias a las que hablamos, pues irá trabajando en las ciudades mientras toma sus decisiones o se reorienta laboralmente. Esto permite dos cosas. En primer lugar, celebrar una asamblea de oración semanal al terminar de trabajar en el pueblo comunidad y de esta forma bendecir la mesa en la mesa. Si os fijáis, cuando comemos y bendecimos la mesa, la hacemos sentados a la mesa, ¿no? Bueno, pues si quieres bendecir el pueblo comunidad, lo mejor es rezar en el pueblo comunidad. Puedes rezar por él cuando estás en la ciudad, ¿no? Pero lo normal es que la mesa se bendiga en la mesa. También esto permite reservar una parte de los ingresos obtenidos al trabajar en estas empresas, así como sus beneficios, a financiar el colegio del que vamos a hablar a continuación y su consultorio médico. Bueno, una aclaración. Aquí cuando hablo de colegio te quiero decir colegio y guardería. Tanto guardería como colegio. Bueno, puesto que esto es un colegio que surge de la experiencia de Germen y va a ser crítico porque va a ser una parte de la educación que se da a los niños, tiene unas características especiales. En primer lugar, está destinado preferentemente al pueblo comunidad. El colegio estará abierto a cualquier niño que quiera ir allí, viva en el pueblo comunidad o no, pero de forma preferente está destinado a los niños del pueblo comunidad que tienen preferencia de acceso. Y a tal efecto, el colegio estará situado preferentemente en el mismo pueblo comunidad. De no ser posible, se buscará el pueblo más cercano que tenga mayor población que pueblo comunidad, pero siempre que sea posible estará situado en el pueblo comunidad. Otra característica.
Las clases en el colegio serán reducidas. Es decir, los hijos de 20 o 30 familias de la comunidad en edad escolar oscilarán entre 20 y 40 niños. Y aunque el colegio está abierto a otros niños cuyos padres no vivan en el pueblo o comunidad, su número, por lo menos en los comienzos, será un número reducido, lo cual quiere decir que las clases tendrán que ser reducidas. Esto es importante. Una visión profética políglota. ¿Qué quiere decir políglota? Bueno, pues varias lenguas, ¿no? Y profética, que esto es una visión profética. Los niños tendrán que llegar a sus 14 años conociendo perfectamente 3 lenguas además de la materna. El inglés, el francés y el ruso. ¿Por qué estas 3? Por ejemplo, ¿por qué no está aquí el alemán o el italiano? Bueno, pues esto se deja como ejercicio y que cada uno lo discierna. Pero cuando tú, niño que has nacido en un pueblo germen, tienes 14 años, hablarás 4 lenguas. La materna, el inglés, el francés y el ruso. Otra característica, pues una cultura académica basada en la excelencia y el esfuerzo. Es decir, enseñar a los niños a sacar lo mejor de sí mismos por amor. O sea, no por orgullo, por amor. Y a vivir en un espíritu de superación y crecimiento como muestra de humildad. Y esto conviene ser objeto de un comentario. Una de las definiciones de una persona humilde es aquella que reconoce su necesidad de mejorar todos los días y de aprender algo nuevo todos los días. Y otra definición que se puede dar a una persona soberbia es aquella que un día pues tenga 5, 10, 15 o 20 o 60 años y dice: yo ya no quiero saber más, yo con lo que sé ya sé bastante. Al que le guste, bien, al que no le guste, que se vaya a otro sitio. Y si alguien quiere ser amigo mío, que se adapte a mí, que yo no me voy a adaptar a nadie, ni voy a aprender nada de nadie. Yo ya lo sé todo, todo lo que necesito. Bueno, pues como Machada está bien, ¿no? Pero la verdad es que los frutos de esto no suelen ser muy saludables. Por eso, y por este motivo, o por este porqué, una cultura académica basada en la excelencia y el esfuerzo. Paralelamente a esto, que esta cultura es, como decimos, una cultura académica. Aquí hablamos ya de otra palabra que incluye la cultura, pero que no es estrictamente cultura, tampoco solamente académica, es otra cosa más profunda y más grande. Y es una educación en la fe, la piedad y el temor de Dios. La fe como vínculo de unión con Dios, la piedad como el don de la relación con Él, que va unido al don de su presencia. Sobre esto podríamos comentar bastante, ¿no? La relación entre el don de la presencia de Dios y el don de la relación con Él. Y el temor de Dios como principio de la sabiduría. Bueno, pues esto, si te lo inculcan en tu infancia, es mucho más fácil que si te lo inculcan después. Ya forma parte de tu ser, ¿no? Otra característica, bueno, pues que cuando los niños ya han pasado los 14 años y depende del plan educativo, les queda 3 años para acceder a la universidad, el colegio experimenta una extensión territorial. Quiere decir que a menos que ya desde el principio estuviese ubicado en el pueblo más cercano, extiende su sede al pueblo más poblado y más cercano, o si hiciera falta, como mal menor, a la ciudad más cercana, con el fin de aumentar la diversidad del número de alumnos y su interacción. Es decir, conviene que los niños que se han criado toda la vida allí en el pueblo o comunidad, pues cuando ya se hacen adolescentes, interaccionen con otros adolescentes. Pero, eso es importante, conservando la dirección del centro para garantizar tanto el espíritu como la calidad de la enseñanza. Cuando el colegio extiende su sede, pues habrá nuevos alumnos que por este motivo ingresarán en el colegio. Alumnos que vendrán pues de partes que no se saben, ¿no? Bienvenidos sean todos, ¿no? Ahora, la dirección la sigue conservando el pueblo comunidad. Un consultorio médico, pues es necesario, ¿no?
pues se forma un pequeño consultorio médico formado por un médico y una enfermera, que ejerce las funciones de un pequeño centro de salud privado. Con el tiempo y según las necesidades del pueblo o comunidad, se puede ir ampliando con una asistencia más especializada. Pero desde el principio ya hay una atención médica. Bueno, y el siguiente paso son las comunidades cristianas que ahora vamos a comentar. Bueno, de los encuentros familiares de fin de semana y las asambleas de oración semanales van surgiendo una o varias comunidades cristianas basadas en, primero, la oración, y con la oración un espíritu profético que se va formando. Después, en enseñanzas inspiradas proféticamente, es decir, según ese espíritu profético va indicando, se dan enseñanzas para que la palabra confirme lo que el espíritu interiormente suscita. La palabra, digamos, que consolida lo que el espíritu va suscitando. Lo que pasa, como dicen las escrituras, someter a prueba toda inspiración para ver si viene de Dios. Bueno, pues esto se contrasta con una formación bíblica, evangélica, eclesial y teológica, para ver si lo que nos han inspirado viene de Dios o si ha estado inspirado por el mundo o por el diablo directamente. Y bueno, pues aquí el principal elemento, la principal persona con la que contrastamos es el mismo Jesús. Si lo que hemos entendido viene del Espíritu de Jesús, pues tendrá que ser conforme al estilo de vida que Jesús nos ha transmitido. Después, otro fundamento de estas comunidades es la vida compartida. Ya hemos visto que se puede compartir el trabajo, también el ocio y la convivencia. Bueno, pues al tiempo que se comparten bienes espirituales, como son la convivencia de todos los días, tener a alguien cerca a quien contar tus penas, en quien apoyarte, recibir dones espirituales, compartir un bien que Dios ha dado al hombre, que es el trabajo y el descanso. Bueno, pues también se comparten bienes materiales que se comunican. Bueno, aquí la palabra compartir se cambia por comunicación. De esto ya podríamos hablar mucho, ¿no? Vamos a una comunicación de bienes materiales. Otro punto fundamental es la revisión de vida personal y comunitaria conforme al espíritu profético y el evangelio. Bueno, pues de lo que hemos aprendido, bien en enseñanzas proféticas o bien a través de formaciones bíblicas o evangélicas, hemos hecho vida y hemos empezado a vivir, ¿no? Bueno, pues eso hay que revisarlo para ver si la vida que estamos llevando es conforme a lo que nos ha suscitado ese espíritu o no. Es decir, si pensamos una cosa y vivimos otra, o al revés, vivimos una cosa y pensamos otra, ¿no? Bueno, pues esta unión de fe y vida se consigue mediante revisiones. Y por último, la Eucaristía. La comunidad hace Eucaristía y la Eucaristía hace comunidad. Y sin Eucaristía, pues, y sobre todo en los tiempos que vivimos, esto es una opinión mía personal, ¿no? Yo no creo que haya comunidad que vaya a resistir. Miren los evangélicos, pues nosotros con la palabra nos basta. Bueno, pues les deseo todas mis bendiciones a los evangélicos. De alguna forma comulgan a través de nosotros. O sea, nosotros mordemos a Jesús y ellos nos muerden a nosotros. O sea, que tienen una Eucaristía indirecta. Pero siempre tiene que haber alguien aquí que participe de esta gracia hasta el fin del mundo, ¿no? Bueno, pues cada comunidad tiene su reunión semanal y organiza sus jornadas de formación, convivencia y revisión. Ahora vamos a ver cosas prácticas, ¿no? Bueno, pues cada comunidad, como digo, tiene su reunión semanal y organiza sus jornadas según ella quiere. Las primeras comunidades que se forman son las de los propios miembros del pueblo o comunidad. Si un conjunto de visitantes quiere formar comunidad sin vivir en el pueblo o comunidad porque han asistido a algún encuentro familiar o alguna asamblea de oración que se hace después del trabajo
ya que sus compañeros de trabajo han ido allí, les han invitado, les han dicho, pues vente a rezar con nosotros. Pues estupendo, ¿no? Bueno, pues pueden hacer nuevas comunidades distintas de las anteriores, reuniéndose en las zonas comunes del pueblo o comunidad. La admisión de un nuevo miembro al pueblo o comunidad requiere la aprobación del pueblo o comunidad. Es decir, si una de estas personas que no vive allí y forma una comunidad quiere ya vivir allí de forma permanente, bueno, pues lo puede hacer. Lo tiene que solicitar al pueblo o comunidad y el pueblo o comunidad le admitirá o no lo admitirá. Los encuentros familiares del fin de semana son para todas las comunidades, vivan o vivan en la aldea comunidad. Es decir, hay comunidades que vivirán en aldea, bueno, en vez de aldea es pueblo, ¿no? Perdonar la diversidad. Hay comunidades que vivirán allí en el pueblo comunidad y hay otras que no vivirán. Bueno, pues todas ellas se juntan por igual los fines de semana en los encuentros familiares. Y ahí también se encuentran con familias que no son miembros de ninguna comunidad, ni de las que viven de forma permanente, de las que no viven en forma permanente. Sin más ánimo que compartir el día y la Eucaristía. Bueno, esto es interesante. El inicio del ministerio de la palabra a las comunidades toma la forma de siguiente. Primero se proclama el querigma y un primer anuncio, luego hay hitos catequéticos y luego hay una etapa de misión. Sin menoscabo de que cualquier formación teológica o eclesial se imparta en el momento más conveniente. Pero este itinerario lo recorren todas las comunidades. Y nada más. Espero que os haya sido de utilidad. Como veis, ha sido breve y rápido porque se pretendía hacer algo práctico. Ver cómo se puede realizar el éxodo para que 30 o 20 familias se desplacen al pueblo. Como digo, y he dicho al principio, si se quiere hacer a lo bruto, con comillas, es decir, de forma evangélica, nos vamos todos, de un porrazo, de un golpe, pues ala, pues nos vamos. Pero no creo que sea la forma en que las familias de hoy en día lo vayan a hacer. Y nada más, pues terminamos esto con una oración. Señor, bendito seas, bendita sea tu gloria, bendito sea el Espíritu con el que nos alimentas y la vida que infundes en nuestros corazones por pura gratuidad y amor tuyo. Déjanos vivir para tu nombre y darle gloria de aquí hasta el día en que nos llames. Amén.